Hola a todos, yo soy Abel Cárdenas, soy periodista de política de Ojo Público y el día de hoy nos encontramos con Yulisa Mantilla Falcón. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene una amplia experiencia en materia de derechos humanos. Entre el 2019 y el 2023 fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante ese periodo, en el año 2022, fue la primera mujer peruana en presidir este organismo internacional. Actualmente se desempeña como docente en el Departamento de Derecho de su alma mater. Gracias por acompañarnos, doctora. Gracias a ustedes. Quería empezar preguntándole, doctora, por lo que está sucediendo ahorita, el tema, por ejemplo, de los incendios forestales, pero sobre específicamente sobre las muestras de indolencia, se puede decir así, que ha mostrado la presidenta con respecto a las víctimas, ¿no? ¿Cómo usted puede interpretar esto? Porque no es la primera vez, ¿no? Ya lo hemos visto, digamos, en el caso, por ejemplo, de las protestas también, o por ejemplo cuando hubo silencio el Ejecutivo para la aprobación de esta ley que prescribe delitos de lesa humanidad. Y algo que ha sonado mucho es esta frase de no necesito tus lágrimas de la presidenta. ¿Cómo evalúa usted esto en relación a las víctimas sobre todo? Bueno, primero es una gran preocupación. Uno esperaría que la persona que dirige un país tuviera, además de liderazgo, empatía. Y esa frase que incluso yo me pronuncié en redes, no necesito tus lágrimas, es una frase demasiado dura, tan dura como innecesaria. Creo que en ese momento, además contrasta con otros espacios donde la presidenta ha dicho que es la mamá de los peruanos. Entonces, primero lo que diría es una falta de empatía, una falta total de liderazgo. Y la falta de liderazgo se nota. Cuando, por ejemplo, en el tema que plantea sobre la ley de impunidad, la presidenta no se pronunció, estaba el premier hablando. Y en temas diversos donde se necesitaría su presencia, ella ha hecho una omisión total, ¿no? Creo que además se suma a la situación particular que ella como presidenta viene enfrentando en cuanto a las acusaciones de posible corrupción, el caso de los Rolex, ahora el tema del carro presidencial, se acaba de sacar un decreto para no dar información. Todo esto se va sumando a otro tema que no sé si vieron ayer o antes de ayer, y que se limitaron los comentarios en la página oficial de la presidencia, cuando eso va contra la transparencia total. Entonces, más allá de una indolencia particular de ella como ser humano, sí creo que es una falta de liderazgo y que nos pone en una situación muy preocupante cuando además en plenos incendios la atención del gobierno estaba en si viajaba o no a Nueva York, ¿no? El premier se pronuncia diciendo es un viaje sumamente importante, etcétera, y yo creo que un país como este necesita un liderazgo claro, expreso y poner las cosas, las prioridades donde están, ¿no? Ujú. Y, y- y no es la primera vez lo que le mencionaba, ¿no? Porque también está en el caso de las protestas, en donde la Sí, presidenta con una serie de discursos mencionaba que los mismos manifestantes podrían haber sido los causantes exacto. de las muertes, o el caso justamente esto de la ley que se aprobó en el Congreso, en Sí. donde prácticamente dijo, bueno, el Ejecutivo dijo, carta blanca, ustedes apruébenlo, pero es obviamente era muestra de una anuencia, de un tipo de vinculación. ¿Cómo toma usted eso? Yo, en primer lugar, en el tema concreto de las protestas, en ese momento la Comisión Interamericana viene al Perú. Yo no integraba, digamos, esa misión por ser peruana, pero la Comisión tiene un informe que yo invitaría a todo el mundo a revisar, porque muchas veces nos quedamos en los dichos y no vamos a la fuente. En el informe la Comisión analiza toda la situación, todo lo que estaba sucediendo y no solamente identifica a las personas que fueron asesinadas en la protesta, sino a las personas que sobreviven y que mueren porque no encuentran atención médica adecuada y no tenían los medios para trasladarse a Lima, y además aquellas personas que continúan heridas. Entonces, creo que ese informe, pero esas protestas se enmarcan en una situación de desigualdad amplia, ¿no? Para este caso concreto. El discurso de decir son terroristas, el terruqueo mismo, que es algo que la propia comisión dice que es gravísimo, lo ha planteado en su informe, porque en un país como este, donde
terrorismo causó tanto daño, llamar a una persona de esa manera, terruquearla, es estigmatizarla y ponerla en una situación de riesgo. Si tú eres un, entre comillas, terruco o terruca, tu vida ya no importa. Entonces sí creo que es muy grave. Y en cuanto a la ley de impunidad, también. Y además, yo lo he dicho en varias ocasiones, no es solamente el deseo de garantizar esa impunidad lamentable, sino un desconocimiento jurídico enorme. A mí sí me preocupa, por ejemplo, cuando se envía esa carta firmada por la presidenta y el presidente del Congreso a la Corte Interamericana, y a eso se va con un discurso de que Perú es un Estado soberano y que por eso la Corte no puede pronunciarse. Y aquí hay que reconocer que la teoría de la soberanía absoluta hace rato terminó. Y el mayor ejemplo es Venezuela. Es decir, si vamos a tener esa teoría de soberanía absoluta, ¿por qué el propio entonces canciller González Olaechea y los países de la OEA se pronunciaban contra el resultado de las elecciones, diciendo que había que haber reconteo y tal, si es un Estado soberano? Entonces hay una contradicción. Y lo segundo también es que el Perú decidió ser parte del sistema interamericano. Firmó, ratificó la Convención Americana, donde dice cuáles son las funciones de la Corte. La Corte simplemente está cumpliendo esas funciones. Sí. Entiendo que en el informe de la comisión, como también en otros informes, como por ejemplo los que sacó Amnistía Sí, Internacional, que sacó dos informes potentes sí, también, hablaban de este componente de discriminación, de racismo con respecto a la política estatal y sobre las víctimas, ¿no? Que las sí. víctimas tenían ciertas, eran campesinos, gente pobre. Entonces, ¿cómo evalúa usted eso? O sea, que la discriminación a partir de estas evaluaciones, de estos informes, demuestren que existe como una política estatal de discriminación, de racismo hacia cierta población. Yo creo que la discriminación es una constante y no es una excepción, tristemente, en nuestro país. Y aquí recordar cuáles son las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos. Una de esas obligaciones es prevenir la violación de derechos, en este caso, prevenir el racismo con políticas claras de prevención, como bien digo, con políticas claras de acción ante los hechos de discriminación. Pero otra muy importante es la investigación de los hechos, la sanción de los perpetradores y la reparación a las víctimas. Nada de eso se está cumpliendo. En el caso concreto de lo que pasó, de la violencia entre el 80 y el 2000, del conflicto armado, que además la gente, uno menciona, nota a pie de página, uno menciona conflicto armado y parece pues que es una herejía cuando es simplemente una categoría del derecho internacional humanitario. Yo en lo personal, yo ya no discuto eso, yo digo vayan a estudiar y listo, conversamos. Bueno, lo que pasó en eso, en ese periodo, afectó a todo el país, sin duda, pero quienes están esperando justicia son las víctimas de las masacres, masacres tanto del ejército como de Sendero Luminoso, Soras, por ejemplo. La masacre de Soras fue ejecutada, organizada por Sendero Luminoso. Si esta ley de impunidad que ya se aprobó, digamos, los jueces deciden aplicarla cuando podrían inaplicarla, quedan libres los cabecillas. Y lo mismo pasa con la Cantuta, Barrios Altos y todas las demás masacres. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no nos importa eso? ¿Por qué ese no es un tema crucial? ¿Por qué la atención no está en eso? Porque quienes han muerto en ese contexto son los considerados tristemente como ciudadanos de segunda categoría. Cuando tú deshumanizas al otro, cuando tú dices ser un terrorista, no quieres ver nada más, lo deshumanizas, justificas la ejecución. Pensemos en la Segunda Guerra Mundial. El exterminio de los judíos, la población judía, no fue de la noche a la mañana. Hubo toda una política previa de los nazis de quitarles su humanidad. Entonces yo creo que la deshumanización implica tú no eres igual a mí, tú eres menos humano, tú eres menos importante, se justifica tu muerte. Y creo que eso es muy preocupante, sobre todo en este contexto. Lo que ha pasado esta semana. Había un decreto que establecía cuál era el protocolo cuando un expresidente muere. Pero eso no establecía que el defensor del pueblo se presente ahí o que se reciba en Palacio de Gobierno. Esa fue una decisión política y hay que hacerse cargo de esa decisión política. Como lo dijo el propio IDEPUC, el Instituto de Derechos Humanos de la Católica y otra serie de instituciones, cuando una persona muere, ese es un duelo respetable para la familia. Pero estamos hablando de de una persona que representó una serie de violaciones de derechos humanos. Yo no estoy de acuerdo con que se haga escarnio, pero
Este mensaje de eso no importa es un mensaje dolorosísimo para las víctimas, para abogados y abogadas de derechos humanos que tienen años llevándose estos casos. Entonces, sí creo que es muy preocupante. Además porque, digamos, sabemos que desde hace mucho tiempo, por lo menos el sector fujimorista o cierto sector de la Sí. derecha intenta reescribir la historia, pero con este velorio, digamos, justificado o avalado por el gobierno, parece que se suma, digamos, a esta campaña de reescribir a favor de ciertos sectores la presidenta de la República, ¿no? Mira, yo lo que pienso también es que cuando tú le quitas importancia a la corrupción en el régimen fujimorista o a las violaciones de derechos humanos, porque no es solamente la Cantuta y Barrios Altos, es la corrupción, es el acaparamiento del poder judicial. Cuando tú le quitas importancia a eso, reescribes o intentas reescribir la historia con esta ceremonia innecesaria, yo creo que te estás blindando para cuando a ti te investiguen, ¿no? Y creo que mi opinión de lo que vemos es que hay una alianza ahí cada vez menos oculta, ¿no? Sobre todo en un gobierno que no se ha pronunciado, un ejecutivo que no se ha pronunciado cuando ha debido pronunciarse, por ejemplo, observando la ley de impunidad. Y esto hay que decirlo bien claro, porque en las conferencias de prensa se dice, nosotros no hemos hecho nada, el Congreso la aprobó, no un ratito. El Ejecutivo tenía la facultad de observarla y ahí no dijo nada. Y hay otras leyes que tampoco. Y se está modificando la Constitución en el Congreso y el Ejecutivo hace mutis. Y me van a decir que un decreto supremo, el 2005, que si lo revisamos establece un protocolo, determinada todo esto, no. Y el ex procurador Antonio Maldonado decía el otro Sí. día, por ejemplo, que esta aparente alianza Ejecutivo-Congreso estaba intentando revivir este sueño dictatorial de Fujimori, bueno, que cayó, digamos, en el año 2000, de controlar por completo las entidades del Estado para mantenerse en el poder y para lograr la impunidad, ¿no? Yo creo que algo que que la importancia de la memoria es esa. Los Vladivideos nos mostraban excongresistas, fujimoristas y de varios sectores diciendo hay que cooptar el Poder Judicial. Lo que está pasando ahora es gravísimo. Una es la ley de impunidad, pero no es solamente eso. La ley de impunidad es una ley de amnistía no tan encubierta. En el gobierno de Fujimori, cuando fue el caso Barrios Altos, hubo dos leyes de amnistía. Una primera que decía que los civiles e integrantes de las Fuerzas Armadas que cometían violaciones de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo no serían investigados. Cuando la jueza Antonia Sakikurai, que para mí es una heroína en eso, decide no aplicar la ley, el Congreso Fujimorista da una segunda ley diciendo que los jueces no pueden inaplicar. ¿Qué dice esta ley de impunidad? Esta ley junta a los dos, porque dice que no se van a aplicar la imprescriptibilidad y que los jueces o los funcionarios, si no lo aplican, si no aplican esta ley, se someterán pues a la sanción del caso. Entonces, esa es una versión corregida y aumentada en este tema. Ahora bien, yo sí creo que aquí el Poder Judicial es la única esperanza. Y ya se ha dado, por ejemplo, en el caso Bustíos, ¿no? Cuando no se aplica el tema de la prescripción, y en otra serie, en el caso Villegas Namuche también. El Poder Judicial, y eso lo quiero decir muy claramente, porque he tenido ocasión de hablar con jueces, fiscales en clases o en cursos, hay temor de las consecuencias, pero el Poder Judicial tiene que aplicar lo que la Corte Interamericana ha llamado el control de convencionalidad. ¿Qué significa? Hay un control constitucional, ¿no? Yo como juez digo, esto va contra la Constitución, pero además hay un control de convencionalidad. Sobre los tratados. Sobre los tratados, en este caso la Convención Americana. Y la Corte ya dijo que ese control no es solamente para el Poder Judicial, es para cualquier ente administrativo. Ha habido pronunciamientos muy importantes de la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía Supranacional, o sea, digamos que se han pronunciado denunciando lo que significa esta impunidad. Pero siempre puede pasar que un juez diga, no, pues yo le aplico. Y ahí viene el impacto preocupante, ¿no? Doctora, ¿y qué opinión tiene usted sobre esta carta que envió la presidenta y el entonces presidente del Congreso, Alejandro Soto, con respecto a esta supuesta, denunciando pues una Sí. supuesta injerencia en la soberanía del país, ¿no? Y también no solo eso, Sí. sino también que ahora último se ha estado replicando mucho esta posición de la presidenta del Tribunal Constitucional, donde también en la misma línea dice que hay que defender y que no se puede haber una intromisión, digamos, A desde ver, los tribunales te hablo hacia aquí, el sistema interno. Exclusivamente, sobre todo como una profesora de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. A mí me parece lamentable. O sea, jurídicamente lamentable y vergonzosa
porque es, como decía, este tema de la soberanía absoluta es una teoría dejada de lado. Pero por otro lado, la Constitución misma, artículo 55, que dice que los tratados son parte del derecho nacional. Artículo 205, que dice que si una persona agotada la vía interna no encuentra justicia, puede acudir a la justicia internacional. Y la cuarta disposición transitoria que dice que los componentes de derechos humanos, los elementos de derechos humanos de la Constitución se interpretan de acuerdo a la Declaración Universal y los tratados de los cuales el Perú es parte. Entonces, decir que la Corte está teniendo injerencia es desconocer la Constitución. Por otro lado, ¿qué dice la Convención Americana? Que la única entidad intérprete de la propia Convención es la Corte Interamericana. La Corte tiene dos funciones, la función contenciosa para los juicios y la opinión consultiva para todas sus interpretaciones. La Corte no hizo injerencia. Entonces, algunos argumentos falsos que hay que desterrar. No, la Corte se está volviendo a pronunciar sobre Barrios Altos y La Cantuta, cuando eso ya es un caso juzgado. Falso. La Corte, en su función contenciosa, no solo da la sentencia, sino también puede supervisar el cumplimiento. En esa supervisión, en ese contexto, es que las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta le piden una medida provisional, viendo lo que estaba sucediendo con este proyecto de ley. Por eso la Corte llama a esta audiencia primero y luego da la medida provisional. Lo segundo que se dijo en la carta, pero también en las conferencias de prensa, es que la Corte había hecho algo insólito, que nunca se había pronunciado sobre un proyecto de ley. Eso es falso. La Corte hizo lo mismo en Guatemala y El Salvador por 2 proyectos de ley de impunidad. Y lo otro que también me parece importante es cuando se cuestiona, en algún momento dice, además, nos pronunciamos en contra de que la Corte haya utilizado el término conflicto armado en su medida provisional. Por favor, la Comisión Interamericana en todos sus informes del caso de Perú ha hablado de conflicto armado. La Corte Interamericana, desde el primer caso que le ha llegado, ha hablado de conflicto armado. ¿Por qué ahora es eso lo que llama la atención? Porque a mi juicio se está tratando de exacerbar el odio y la polarización que existe en el país. Yo creo que más honesto, muy preocupante, pero más honesto hubiera dicho, listo, nos queremos salir del sistema. Pero eso ni siquiera lo dicen, porque para salirte del sistema, según el artículo 78 de la Convención, tienes que esperar 1 año. Cuando te acuerdas en algún momento se hablaba, nos vamos del sistema, claro. Creo que mi impresión es que era para protegerse de las investigaciones por las masacres. Pero ¿qué sucede? ¿Qué dice la jurisprudencia? Tú hoy quieres denunciar la convención, te comunicas con el secretario general y tiene que pasar 1 año. Pero todo lo que sucede en ese año, la Corte sigue teniendo competencia. Ahora, era muy curioso también, o bueno, digamos confuso, igual desde la presidencia siempre hay este discurso nada claro, que por un lado estaban teniendo esta posición, digamos, sí, de crítica hacia el sistema interamericano, pero por otro lado postulaban al señor Borea. Exacto. A la Corte, ¿no? O sea, no se sabía muy bien qué es lo que se quería. ¿Cuál es un poco la mirada, doctora, que tiene, o digamos, cuál es ahorita la posición del Perú a nivel internacional? Porque estamos ante 2 desacatos de la Corte y parece que esto ya ha pasado un poco desapercibido por todo lo que está pasando, pero el indulto, el caso de este desacato a este requerimiento de la Corte, ¿en qué situación nos pone? ¿Cómo creen que en qué posición estamos a nivel internacional? Bueno, ¿qué mirada tienen los demás yo puedo países? hablarte de lo que era la imagen que tenía el país en el año 2018 o 2019, cuando yo estoy en el proceso de postulación en la comisión. La diplomacia peruana, la misión de Perú era muy respetada. Había mucha solidez, por más que no siempre se compartieran las opiniones. Lo que ha venido pasando en adelante, pues yo diría que juzguemos por los pronunciamientos, por los videos de las audiencias. No sé si recuerdas la audiencia que hubo sobre las masacres, cuando el entonces embajador Adrián Sen se paró, gritó y le dijo, ustedes provocaron las muertes, que es algo que en mi carrera como comisionada jamás vi. ¿Por qué? Porque son audiencias públicas donde las víctimas van y dicen, pero no es un espacio para que te pongas a pelear. Eso no lo hace un diplomático de carrera, a mi juicio. Pero por otro lado, estas contradicciones, porque por un lado tienes toda esta negación de las masacres, tienes la ley de impunidad y tienen los proyectos de ley que se están dando, que la Comisión de Constitución aprobó. Entonces, mi impresión es que la participación del canciller contra Venezuela fue muy valorada.
¿no? Por la visión, por ese rol. Y luego sale, ¿no? Yo no estoy de acuerdo para nada con las posiciones del ex canciller González Olaicha. Me parece que su posición contra el sistema interamericano es terrible, pero me da cuenta, para responder tu pregunta, que no hay una política exterior clara, ¿no es cierto? Y que hay una política, nuevamente, el Ejecutivo dirige la política exterior y el Ejecutivo no es el primer Ejecutivo, la presidenta es la que tiene que liderar y a mi juicio no tiene ese liderazgo. Ujú. Sobre el tema de la presidenta, doctora, sabemos que ya han habido algunas denuncias ante la Corte Penal Internacional contra la Sí. presidenta. Bueno, hay una investigación acá en la Fiscalía. ¿Usted cómo evalúa eso? ¿Usted cree que, de hecho, Amnistía también sacó Sí. un segundo informe donde decía que había evidencia para poder investigarla, por lo menos por autoría mediata, en el caso de las Sí. protestas? ¿Usted cree que en un futuro se le pueda haber algún tipo de sanción, bueno, sentencia por un caso como esto? ¿Estaríamos digamos, en una segunda figura igual a la de Fujimori, una sentencia por derechos humanos en la calificación de autoría inmediata? Sí, en el caso concreto de la Corte Penal, ahí hay que hacer una precisión. No había una denuncia. Lo que ha pasado es que las organizaciones, en dos ocasiones en este año, se han comunicado con la Fiscalía de la Corte Penal, mandándole todas las evidencias de por qué consideran que se debe iniciar una investigación. Y ahí hay que seguir un procedimiento, ¿no? El fiscal tiene que evaluar, tiene que ver, y eso puede demorar. Como una investigación preliminar, O digamos. sea, todavía no se ha Ni iniciado, preliminar. todavía no se ha iniciado. Se le ha comunicado al fiscal y el fiscal tiene que evaluar esto según el estatuto de la Corte Penal. Pero más allá de eso, en el caso concreto de lo que sucedió en las masacres, yo sí creo que hay una responsabilidad de ella, ¿no? De la presidencia y del entonces ministro de Defensa. No sé si han tenido ocasión de ver la entrevista que dio la ex defensora Eliana Rebollar, a quien quiero mandarle un saludo porque es una mujer sumamente valiente, donde fue muy clara en decir qué es lo que estaba pasando y cómo la Defensoría del Pueblo en ese momento se pronunciaba y las comunicaciones que estaban recibiendo, y ella misma cuenta que estaba viendo todo el caos que se estaba dando en el Ejecutivo en ese momento. Entonces, y ese es otro tema que aprovecho quería mencionar, la profunda preocupación que entidades que siempre respetaron los derechos humanos, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, esté en el nivel que está ahora. Yo tuve ocasión de trabajar en la Defensoría en la época de Jorge Santiesteban de Noriega, cuando estaba Samuel Abad, Rocío Villanueva, luego estaba Walter Albán, Eduardo Vega, o sea, y Eliana, ¿no? Era una institución de la cual una se sentía orgullosa, había una mística, un compromiso, pero la modificación de las normas para que el defensor ahora pueda nombrar a quien quiere, o sea, ya este procedimiento de los requisitos se deja de lado, nos pone en esta situación. Las acciones del defensor Gutiérrez para el tema, digamos, su no pronunciamiento claro en temas de derechos humanos, es una cosa, un aspecto totalmente preocupante. Igual, lo digo por el tema, se me pasó este tema del Tribunal Constitucional. También expresó mi preocupación cuando la presidenta del Tribunal Constitucional dice, no le vamos a hacer siempre caso a la Corte, sino cuando diga cosas que estén de acuerdo a la Constitución. Nuevamente, la Corte Interamericana interpreta el tratado. Y fíjate que en esa ley de impunidad, y ahí está la gravedad del asunto, en el 2010 el gobierno de Alan García dio un decreto legislativo, el 1097, Claro. parteando lo mismo que tiene la ley de impunidad. Y que el tribunal... Y el tribunal se pronunció diciendo voy a aplicar el estándar de Almonacid, el estándar Barrios Altos, lo declaró diciendo inconstitucional. inconstitucional. Luego vuelven a presentar esto. Doctora, sobre el tema, hablando sobre el tema de la ley de impunidad, el Ministerio Público sacó durante ese contexto en el que se debatía este proyecto de ley que un aproximado de 600 casos se verían afectados. Sí. Me acuerdo que en ese contexto nosotros sacamos una nota analizando un poco estos casos, en donde había efectivamente casos en donde estaban involucrados militares, efectivos policiales, agentes del Estado, pero también miembros de bandos terroristas. Sí. Y me acuerdo que una de las fiscales me decía que si un Estado se demora en investigar, también hechos como estos, donde son graves violaciones de derechos humanos, termina siendo una violencia estatal. Totalmente, ¿no? institucional, sí. ¿Cómo evalúa usted eso en relación a las víctimas, sobre todo? Mira, yo tengo años trabajando estos temas, más allá de la docencia, trabajé en la Comisión de la Verdad, trabajé en ONU Mujeres en Colombia, también con las víctimas del conflicto armado colombiano, ahora trabajo con Naciones Unidas en Honduras. Entonces, lo que sí puedo decir de experiencia directa
Es impresionante la revictimización que se sufre. Y cómo por eso la Corte en sus sentencias no solamente se ocupa de la persona víctima directa, sino de los familiares, porque el proyecto de vida cambia. Veamos el caso de Barrios Altos y La Cantuta, Gisela Ortiz, ¿no? Todas las mujeres que están ahora buscando. Entonces, ese es un elemento muy preocupante que yo creo que hay que recuperar. ¿Cuál es la afectación que se dio en el momento con la violación de derechos humanos y cómo la falta de investigación genera más violaciones de derechos humanos? ¿Qué es lo que podría pasar aquí? Porque ya integrantes del Grupo Colina, Pérez Document, muchos están pidiendo la aplicación de la ley de impunidad. Entonces, yo creo que lo que correspondería es que los jueces no apliquen esta ley, la dejen por control de convencionalidad. Pero si la aplicaran, inmediatamente se da la denegación de justicia, se cae el caso. Ahí lo que va a tocar es que estas víctimas vayan directamente a la Comisión Interamericana, que a mi juicio tendría que declarar agotados los recursos internos, porque son imposibles de presentar, y luego ya pasar el caso a la O sea, la Corte. víctima ya no tendría que pasar O sea, acá hasta el no, tribunal. a mi juicio, si se cae la investigación, la víctima podría presentar la denuncia a la comisión y cuando la comisión evalúe uno de los requisitos, que es la existencia del agotamiento de recursos internos, dirá, pero si no hay recursos, si la ley de impunidad acabó con el recurso interno. Pero ¿cuál es la preocupación? Porque la vía te la puedo explicar, la podemos conversar. Es que estas personas siguen toda su vida buscando justicia. Yo creo, y lo digo un poco para la gente que nos va a escuchar, todos y todas hemos perdido a alguien, algún familiar, un padre, pero sabemos qué pasó. Podemos ir a rezar si somos cristianos, ir al cementerio y tal. La incertidumbre de no saber dónde están. Todas estas exhumaciones que se han dado, los entierros, ¿no?, simbólicos, nos hablan de que la gente tiene derecho a la memoria y derecho a su duelo. Son muchos los derechos que se están vulnerando. Y dejar que el tiempo pase es volver a victimizarlas. Y otra cosa importante, hay un principio que es la continuidad del Estado. ¿Qué significa? Yo no puedo decir, esto fue el gobierno de Fujimori, esto fue el gobierno de Alan, porque quien se presenta ante el sistema es el Estado, y el Estado se hace cargo de todo lo pasado. La última audiencia en la Comisión Interamericana, donde estuvo Carlos Rivera, Gloria Cano, Gisela Ortiz, que era precisamente sobre las víctimas del conflicto, la presencia o la participación del Estado peruano fue lamentable. Fue terrible tratar de revictimizarlas e incluso alguien le falta el respeto a Gisela Ortiz, que la secretaria de la comisión, Tania Renaud, tiene que interrumpir y decir un momento, ¿no? Les recordamos que no puede haber represalias. Eso yo nunca lo vi en otro espacio. Entonces, estamos hablando nuevamente, la violación de derechos humanos, la desaparición, la ejecución, la violencia sexual, el caso Manta. El caso Manta, que acaba de tener una sentencia. Exactamente, y ahí hay que saludar a las mujeres de Manta que siguieron con el proceso. 40 años. Este caso fue detectado por la Comisión de la Verdad en el informe y luego fue asumido por Demos e IDL y luego llegamos a la sentencia, ¿no? Lo que ha significado seguir a estas mujeres con sus esposos, porque había todo un trabajo también con ellos, y llegar a una sentencia para que mañana más tarde, no, apliquemos la ley de impunidad, es una crueldad innombrable. Lo que está pasando también con el caso de las esterilizaciones también, ¿no? Ese es otro caso. No logra avanzar, está obstáculo Fíjate tras obstáculo. Que ese es un caso que también cuando yo estaba en la comisión, en la Defensoría del Pueblo investigamos, quiero recordar a Julia Tamayo, que ella trabajaba en ese momento, me parece en Flora Tristán, y ella inicia también esta investigación, y la defensora entonces, Rocío Villanueva, seguimos con la investigación, en pleno momento álgido, ¿no?, del gobierno fujimorista. Este caso, que está totalmente documentado, que están todas las pruebas, y aquí te lo digo en persona, a mí nadie me va a venir a decir, no, esto no pasó. Yo tuve ocasión de ir con el equipo de la Defensoría a Huancavelica, a hablar con mujeres víctimas, que además no era solamente la esterilización. Después de la esterilización, ellas tenían dolor, si querían tener relaciones sexuales, y ya no podían trabajar, y los esposos las golpeaban. Y yo directamente vi el caso de esta señora que se me acercó a decir, por favor, yo no quiero nada más que hablen con mi marido para que no me pegue. Y te lo voy a contar porque me parece que es importante la casuística. Y llegó el esposo y yo empecé a hablar con él y tal, y él estaba súper enojado. Y cuando seguíamos hablando de este tema, me dijo que lo que más, él tenía rabia, porque a él lo habían engañado. Porque en ese momento la víctima, la mujer, necesitaba el permiso del esposo.
Entonces a él le dijeron que pusiera su huella digital, que ese papel era para darle medicamentos y él lo hizo. Y lo que estaba haciendo era autorizar la esterilización. Y me dijo en ese momento, esto nos hacen porque somos pobres. Y es verdad, pues, y es verdad, porque no han esterilizado mujeres en la clínica angloamericana ni en el Golf, han sido mujeres pobres. Hubo un caso, Mamerita Mestanza, que llegó a la comisión y se hizo solución amistosa. Pero luego está el caso Celia Ramos, que es del mismo momento y en el cual se ha ido a la Corte Interamericana, porque no se ha cumplido con todos los requerimientos de la solución amistosa. Pero te digo una cosa, de verdad, la cantidad de mujeres engañadas, sometidas, obligadas, que sigue ahí latente, ¿no? Con una política del Estado. Esto no fue, mira, fue un médico, no. Esto fue una política. Ahí están los informes de ACV de la Defensoría del Pueblo. Vimos documentos donde una parte decía la víctima tiene 20 años y otra parte la historia médica decía tiene 30. En una parte era analfabeta y en otra parte firmaba. Una serie de irregularidades. Las ferias de ACV que se daban en su momento y médicos que rotaban. Entonces te mandaban a ti, hacías la esterilización, cuando la víctima quería reclamar, ese médico ya no trabajaba ahí. Y lo más, o sea, lo peor, o digamos dentro de todo, era mujeres, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que llegaban para tener su primer hijo a los 23 años y luego no quedaban embarazadas y se dan cuenta que al momento de la cesárea las habían esterilizado. Casos de obstetrices, enfermeras que decían yo misma me esterilicé para cumplir la cuota. Y todo esto que estoy diciendo está en los informes de la Defensoría. Doctora, a raíz justamente de lo que ha pasado la semana pasada con el fallecimiento del señor Fujimori, que curiosamente fallece el mismo día que el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, usted ha sido miembro de la CBR, de la Comisión de la Verdad. Hace poco en Ojo Público se sacó también un informe hablando sobre los niños que eran sacados pues, de su casa, y se eran traídos por los militares, eran obligados a trabajar en sus casas o en algún otro trabajo. ¿Cuál cree que es, digamos, ya ha pasado más de 20 años del informe? Sí. ¿Cómo cree que las recomendaciones que se plantearon en ese informe se han ido cumpliendo? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuáles son los retos que tiene ese informe todavía? Mira, yo recuerdo mucho cuando se crea la Comisión de la Verdad en todo el contexto de Fujimori en el Japón, de los Vladivideos y tal. La comisión hizo un trabajo enorme, pero un trabajo de solo 2 años. La Comisión de la Verdad de Colombia tenían 7, 8 años trabajando y así por el estilo. Y se saca este informe. Entonces, cuando yo leí el reportaje de ustedes, de Elena Miranda, aquí también quiero reconocer, me pareció impresionante porque sí, habían indicios en el informe de la Comisión de la Verdad, con todas las limitaciones que se tuvo, pero lo que estamos hablando en ese reportaje es de una práctica en la cual niños y niñas eran sacados de su espacio y eran llevados o para trabajar como empleadas, trabajadoras del hogar, o eran criados por militares, o eran llevados a otras comunidades. ¿Qué es lo que está pasando con esas personas ahora? Este caso yo creo que debe investigarse en el mismo marco, por ejemplo, de lo que pasó en Guatemala, donde ha habido todo un tráfico de adopciones de chicos que ahora ya son grandes, están en Bélgica, están buscando justicia. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Y yo creo que eso, ahí viene el otro tema, ¿no? De la justicia transicional. Es decir, podemos hacer una denuncia que se va a demorar 10, 20, 30 años, pero yo sí creo que tendría que haber una investigación directa de alto nivel. Pero para eso se necesita pues un gobierno con voluntad política de investigar y saber la verdad, ¿no? Que lamentablemente no tenemos ahora. Doctora, sobre lo que se está pasando en el Congreso, se vienen aprobando una serie de normas a favor del crimen organizado, de las economías ilegales. La Comisión de Constitución acaba de aprobar una moción para disminuir los votos en el Tribunal Constitucional. Exacto. Con la intención de favorecerle sus demandas competenciales. Sí. ¿Cómo evalúa usted toda esta dinámica del Congreso para obtener cada vez más poder? Lo primero que quiero decir es que el Congreso no es el primer poder del Estado.
y que por más que los congresistas repitan esto, no porque repitas una mentira se hace realidad. Y somos el primer, es mentira, no son el primer poder del Estado, son 3 poderes del Estado. Lo que está pasando es una reforma en la Constitución totalmente inconstitucional. Y todo lo que me has planteado, pero, por ejemplo, quitarle la función al Ministerio Público para que sea la policía, cuando el artículo 159, si no me equivoco, de la Constitución establece que la función del Ministerio Público es dirigir la investigación. Entonces, cuando una cosa así ya sin pudor la modificas, nos habla de un Congreso que se ha aliado para violentar los derechos de las personas. Entonces, la comisión, que además presidida por el congresista Rospigliosi, ¿no? Claro. Que sería interesante leer sus libros y ver además que él fue mi testigo en casos contra el gobierno de Fujimori ante la Corte Interamericana, y esas sentencias están ahí. Pero bueno, bajar el número de votos en el conflicto de competencia con el Poder Judicial, y además la norma dice se aplica inmediatamente en los procesos abiertos. O sea, eso es un ataque directo al Poder Judicial para el caso de Inés Tello y Aldo Vázquez, ¿no es cierto? Es decir, rompo todas las reglas. Lo preocupante de eso, más allá de ir contra la Constitución, es cuando tú empiezas a patear el tablero y romper todas las reglas, eso se transmite por todos lados. El no poder presentar ahora amparos, ni habeas datas, ni acciones de cumplimiento contra los actos políticos del Congreso, ¿no? Y otra cosa importante en una de estas modificaciones es que se dice la interpretación, esto que hablamos de la interpretación de la Constitución, será de acuerdo a la Declaración Universal, los tratados y los casos en los cuales el Perú haya sido parte. Recientemente, en una de las audiencias que hubo ahora para el tema de gestación subrogada, ¿no? Uno de los magistrados, me parece que era Rodríguez, no me acuerdo muy bien el nombre, pero uno de los magistrados decía, cuando la abogada decía, se aplica acá el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, él decía, no, porque la Convención Americana dice que solamente se aplican las sentencias a los estados que son parte. Y entonces, porque literalmente eso dice la Convención Americana. Pero nuevamente, la Convención Americana es un instrumento vivo, que significa que su interpretación se desarrolla en la jurisprudencia de la Corte. Y la Corte ya dijo en una serie de casos, sobre todo en el caso Hellman contra Uruguay, que no tendría sentido que las interpretaciones en las sentencias solo se apliquen para el Estado parte. Imagínate. Entonces vamos a hablar que la Corte dice, no sé, que existe el derecho a la identidad de género. Y lo dice en la sentencia Vicky Hernández contra Honduras. Ya, entonces para Honduras sí hay derecho de identidad de género, pero para Perú, como no tenía un caso, entonces no, o para Colombia no. Cuando hay una sentencia, la parte de la reparación y la responsabilidad por las violaciones, evidentemente, son para el Estado. Estrictamente para el Estado. Para el Estado parte, pero las interpretaciones no. Y eso es bien preocupante cuando esta comisión está tratando de restringir la jurisprudencia de la Corte. Y si eso lo sumas a la posición de la presidenta del Tribunal Constitucional, te das cuenta que hay un desconocimiento total, o a lo mejor no hay desconocimiento, simplemente se está tratando de dar la vuelta a la situación, y lo que estamos haciendo es un poco en la línea de lo que tú decías de la imagen del Perú, convertirnos en un país en desacato, porque es un desacato continuo, pero además la Comisión Interamericana va a dar su informe anual. Y en el informe anual tiene el capítulo 4b, donde pone a los países con peores situación de violación de derechos humanos. Siempre ha estado Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eran los clásicos. Había consenso, nadie se peleaba porque eran los clásicos. Hace un par de años entra Guatemala y eso fue una gran discusión y un gran impacto. Pero lo que estábamos viendo por lo que estaba pasando en Guatemala. Por lo que estaba pasando, todos los jueces en exilio, persecución, entra Guatemala. Y eso es una crisis y tal. Crisis, digamos, porque la reacción del Estado guatemalteco fue terrible. Pero ¿qué hizo la comisión? Rompió esa tradición de que solo estuvieran estos 3. Y yo considero que el Perú, con todo lo que está pasando, es candidato número 1 a estar en el capítulo 4b. Y eso nos pone al nivel de los otros países. Y claro, alguien dirá, bueno, pero eso no importa porque la comisión... No, por supuesto que importa. Por supuesto que importa para todo tipo de desarrollo, para inversiones, para los estándares que deberíamos cumplir, para la situación de las víctimas, pero sobre todo para lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Y eso ya se ha decidido, doctora? ¿O no, eso se tiene que decidir? hasta estamos en septiembre, ya probablemente en octubre quizás, porque el informe tiene que salir a finales de diciembre, primeros días de enero. Eso significa que ahorita ya se están escribiendo. Y eso lo deciden los comisionados. Los comisionados. Ahí, siempre en el trabajo de países, quien tiene la voz cantante es el relator de país. Y en este caso es Estuardo Ralón,
que es el relator para Perú. Pero se somete a votación y los comisionados son los que votan, ¿no? Ujú. Doctor, antes de pasar a otros temas relacionados al sistema de justicia, ¿ya le han informado por qué se retiró su candidatura para que pueda continuar usted No. como miembro Siempre de que la voy comisión? a entrevistas que he ido, siempre viene esa pregunta. Hasta ahora no me han informado. Lo que puse en abril del año pasado, que me enteré por redes sociales, sigue siendo la versión que tengo, ¿no? Claro. Y lo que sacó, bueno, Epicentro en su momento, ¿no? Pero que a mí alguien me haya dicho, la retiramos por esto, no. Claro. Bueno, para que la gente sepa, usted estaba postulando a una reelección para Exacto. seguir siendo miembro de la Comisión Sí. Interamericana de Derechos Humanos. Incluso sé que usted ha dicho ya en otras entrevistas que tenía prácticamente cierta aprobación de otros países para que usted realmente pueda continuar en el Sí. cargo, pero que de un momento a otro, entiendo que el señor Andreansen fue quien firmó eso. Sí, porque él era el representante en la misión. O sea, yo estuve, te lo cuento porque además es público, yo estuve haciendo campaña, que significa ir con el embajador Adriansen en su momento y la gente de la misión con cada embajador a pedir los votos. Claro, Entonces, porque ahí los países son los que los votan, no países es son los que que... votan, claro, los estados. Entonces yo he ido a 20 reuniones por ahí con el embajador, entonces embajador Adriansen, y él le decía a todo el mundo tiene que votar por ella porque ese símbolo del compromiso de los derechos humanos. Algo que también digo, todos los viajes que yo tuve los pagué yo. A mí el Estado no me pagó nada. A otros candidatos los estados pues lo apoyaban y los llevaban. No, yo me pagué todo. Y la última semana, el 20 de abril, esa semana yo estuve en Washington porque fui a dictar clases a Georgetown, a la universidad, entonces sí haciendo campaña. Perfecto, termino. Me fui a Honduras ese mismo fin de semana para una misión. Entramos a hablar con la presidenta Castro y cuando salimos, pues nos dan los celulares, prendo y todo el mundo, lo siento, y ahí me enteré. Entonces, ¿qué pasó? No sé, pero sí habría que preguntarle al premier, ¿no? Porque, y cuando tú me dices, te lo digo, ¿qué imagen tendremos medio confusa, ¿no? Claro, ¿no? Porque, Porque tienes claro, ahí pero, al señor Andreansen acompañando y haciendo pero campaña y además luego... hablando, y yo lo puedo, mira, como yo me hago cargo de lo que digo y lo que callo, entonces, de verdad, o sea, había una respuesta muy favorable. No te puedo decir quién es, pero cuando yo estaba por postular, me llamaban algunos embajadores a decirme, por favor, comisionado, va a postular. Y cuando sale esto, me llamaron muchos embajadores lamentando lo que estaba sucediendo. Pero más allá de eso, yo sí quiero analizar un tema que más allá de que sea mi caso, porque finalmente siempre he dicho, ¿no? Los comisionados entramos, salimos, sabemos que tenemos un fin y los estados tienen la facultad de postularte y de retirarte. O sea, no hizo nada ilegal, ¿no? El Estado tiene la potestad de retirar. Las razones habría que saberlas. Pero lo que quiero decirte es que yo iba a una reelección. O sea, no era una candidata que recién iba a ser parte del sistema. Yo iba a una reelección, es decir, y había sido presidenta. Entonces, el mensaje es cómo sacamos a esta persona que ya está en la Comisión Interamericana, ¿no? Y entiendo que hay, imagino que hay varios países que quisieran tener una representante de ese nivel, ¿no? ¿Qué tan Claro, relevante será sí, justamente es eso? que es un tema también, es bien interesante, ¿ah? Porque yo te lo digo como lo veo, aunque la gente pueda decir, es subjetivo porque te pasó a ti. No, lo hago objetivamente. Cuando un Estado logra la elección en un organismo internacional, es un éxito de política exterior. Tan es así que el Estado peruano postuló a un juez, a un candidato al juez a la corte. Claro. Si no fuera importante, no postulas a Y fue nadie. celebrado Claro. de manera Y pomposa a mí por el lo que me gobierno. decía era, es es que te lo voy a contar, es la primera vez que un Estado retira una candidata que tenía grandes posibilidades de ser reelegida, ¿no? Pero también creo, y eso uno siempre dicen, no todo pasa por algo, durante los 4 años yo fui muy estricta como soy en cumplir el reglamento. El reglamento nos prohíbe a comisionados hablar de nuestros países. Yo por eso todo lo que pasó de Perú en los 4 años pasados, yo nunca pude decir nada. No podría estar hablando contigo ahora, no podría estar dando mi opinión porque hay que cumplir con el mandato. Entonces sí creo que estoy acá. Claro. Bien. Doctora, sobre el tema de las entidades del sistema de justicia, Sí. hablaba usted, por ejemplo, de que el Congreso ya viene de alguna manera apretando a los jueces y a los Sí. fiscales, primero con la aprobación de esta ley que faculta a la policía a hacer investigación en desmedro pues, de los fiscales, porque eso está en la Constitución.
Hemos visto también que esta ley de impunidad ajusta, digamos, a que los jueces tengan que aplicarlas, Sí, si ¿no? no Se hay les puede sanciones, aplicar algún claro. tipo de sanción o un proceso. ¿Cómo evalúa usted las entidades del sistema de justicia, sobre todo a partir también de lo que pasó con esta revelación del caso de la Fiscalía y su cúpula de poder, ¿no? Donde se demostró pues una presunta red de corrupción al más alto nivel, en donde también están involucrados jueces que están investigados, fiscales de Hasta todos los gente de niveles, la farándula. congresos? Mira, es una preocupación sin duda porque hay una situación, o sea, no podemos negar la realidad. La realidad es que hay una situación grave de corrupción a nivel estatal y eso es cierto, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, pensando en este tema, cuando se eligió a la Junta Nacional de Justicia en el 2019, me parece, había como 150 postulantes. Ahora han habido, no sé, 50, de los cuales los que están clasificando no necesariamente cumplen con los requisitos y además están muy cuestionados por sus posiciones políticas. Incluso hay uno que ha estado vinculado al caso de Cuellos Blancos y Nostroza. Entonces, fíjate cómo, por eso yo siempre reivindico el derecho y el deber de memoria. Cuando pasó lo de los Cuellos Blancos Claro. y el gran escándalo, todos sí vamos a crear una Junta Nacional de Justicia. Y ahora parece que nos olvidamos y lo que se está haciendo es, con este tema de quitarle los votos al Tribunal Constitucional para lo que está pasando con los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, esta propuesta de crear una Escuela Nacional de la Magistratura en vez de la Junta se está debilitando la administración de justicia. Y todo lo que tiene que ver con la fiscalía, el enfrentamiento, y esa es otra preocupación, que el enfrentamiento que está teniendo el ministro del Interior con los fiscales. Y además gastando recursos del Estado para dar conferencias o pronunciamientos donde dice que la culpa de los fiscales que dejan a todos libres, que además es una frase que se está repitiendo en otros ámbitos del Ejecutivo. La culpa es de los fiscales. Creo que el Premier en una entrevista dice, lo que pasa es que el fiscal no es nuestro amigo, ¿no? Y eso sí es preocupante. ¿Perdón? El fiscal, tú estás buscando que el fiscal sea tu amigo, porque los amigos nos respetamos, nos tenemos lealtad, no nos traicionamos, nos cuidamos, pero es el fiscal. Tú eres parte del Ejecutivo, el fiscal tiene que tener toda la independencia. Entonces yo sí creo mucho además en el tema de las palabras. Cuando uno dice, pero el fiscal no es nuestro amigo, yo lo tildo de enemigo porque no es nuestro amigo, realmente no estás desconociendo cuál es la función y más preocupante, es decir, que son tus amigos a los que blindas, son tus amigos los Además que es un están reflejo de aquí. lo que él está pensando también, ¿no? Por supuesto, ¿no? Doctora, y hablando sobre el caso de Cuellos Blancos, ¿usted cree que no hemos aprendido nada de esa experiencia? ¿Cree que todavía que existe gente que sigue traficando todavía con puestos? Yo creo que hay una distancia preocupante entre lo que pasa a este nivel de la institucionalidad y la ciudadanía. Cuando fue, ¿te acuerdas el tema de Merino? Claro. Todos salíamos a marchar, ¿no? Todos a marchar, todos a protestar. Y ahora está pasando esto, estamos en una especie de parálisis, viendo como que es preocupante porque uno está cayendo en el desaliento. Ya, pues todo es así. Sí, pues son corruptos. Sí, entonces si son corruptos acá y me están robando porque mis impuestos son, o sea, los impuestos de todos y todas son las que pagan todo esto que está sucediendo, entonces yo también sigo, ¿no? Entonces, creo que falta, y por eso me preocupa tanto e insisto tanto, es muy triste no tener un gobierno con liderazgo, no tener alguien que lidere con claridad. Y es muy triste además y muy preocupante que siendo la primera mujer que preside, sea una mujer que en su gobierno se va a recordar, entre otras cosas, porque no va a ser solamente los Rolex, se va a recordar por no haber observado la ley que eliminaba la paridad, un gobierno en el cual se aprobó la ley de impunidad y no la observó, y un gobierno en el cual se está hablando ya de acabar con el Ministerio de la Mujer. Entonces, más allá de que no hemos aprendido nada, yo creo que aprendemos, pero nos olvidamos mucho de lo que aprendemos. Y la vida y la política es una gran maestra. Cuando no aprendes la lección, te la vuelve a dar para que aprendas. Entonces sí creo que hay un deber de memoria. Y aprovecho este tema de la memoria también para expresar mi preocupación por lo que el escrito, ¿no?, de la comunicación de la congresista Moyano al ministro de Cultura pidiendo revisar la museografía del LUM, del lugar de la memoria. Cuando eso se intentó hacer hace años, la gente fue en marcha, así, en masa, al LUM a protegerlo.
si se acaba con el lugar de la memoria, estamos ya consagrando esta reescritura de la historia. Y no solamente es reescribirla, es negar lo que sucede. Y creo, como dije en su momento, que la mejor manera de saber lo que es el LUN es ir a verlo. Claro, claro. Y el LUM ha sido atacado desde que se creó, desde ¿no? que se creó. Desde que se creó. Doctora, sobre el tema de la elección de la Junta Nacional de Justicia, la misión de observadores ha señalado Sí, pues, que hay una serie de falta de transparencia, que no sí. se ha publicitado correctamente las bases para que la ciudadanía pueda participar. Exacto. ¿Cómo evalúa usted ese tema? Porque estamos ante la elección pues, de una entidad tan importante, ¿no? Sí, esta misión que es una misión además de expertos internacionales, que fue auspiciada por el Due Process of Law, la Fundación de Debido Proceso, ha tenido un rol en Ecuador, por ejemplo, con la elección de juntas y ahora aquí. Y efectivamente su informe es muy contundente, como bien dice, sobre la falta de publicidad a las bases de la postulación, al reglamento, etcétera. O sea, la gente no se ha enterado. Sobre la poca calidad de las hojas de vida de la gente que ha postulado y además el poco número de postulaciones, ¿no? Que tiene que ver un poco con el desconocimiento y con las amenazas, porque la Junta ha recibido amenazas desde que se ha establecido, ¿no? Lo que está pasando con Inés Valle, con Aldo Vázquez, etcétera, ¿no? Es una ida y venida, ida y venida. Por otro lado, nuevamente, en esta comisión de selección está la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y ya sabemos el rol del defensor, como la propia Eliana Rebollar dice que él, cuando él recién asume, ella le dice, bueno, venga a la defensoría, él dice, no, me siento más cómodo en el Congreso. Entonces ella lo que hace es presentar su renuncia y luego va al Congreso a hablar con él. Entonces estamos hablando de una junta que mi impresión es que lo que se está tratando es de debilitarla tanto que caiga por su propio peso, ¿no? Y se acabe con esto, ¿no? Además, nosotros también hemos estado publicando una serie de reportajes sobre los antecedentes de los Por postulantes, ¿no? supuesto, ¿no? Ahí está el señor Tábara, que, bueno, ha tenido Con comunicaciones con los el señor cuellos blancos, Inostroza. sí. Está Gino Ríos, me Está parece, Gino Ríos acusado de plagio por también. Roberto Pereira. Bueno, Sí, están algunos postulantes con investigaciones fiscales sí, relativamente fuertes, algunos violencia familiar, incluso algunos con cercanía política clara, como la señora María Teresa Cabrera, por ejemplo, claro, ¿no? claro, sí. Entonces, Pero también, por ejemplo, si te pones en el Congreso, ahora que falleció el congresista, su accesitaria tiene tiene denuncias, ¿no? denuncias también, claro. Claro, entonces eso viene también a pensar qué clase de personas están participando y están accediendo a puestos públicos, ¿no? Bien. Doctora, por último, quisiera preguntarle por este hecho que ha pasado. Usted es docente de la Católica, Sí. inevitablemente había que consultarle sobre este evento entre jóvenes. Bueno, entiendo que son egresados de la Católica, Egresados, me ¿no? parece, ¿no? Que, bueno, en un evento, una fiesta, entiendo que en un Sí. cumpleaños, pues hicieron mofa de alguna manera de lo que George pasó con Floyd, George sí. Floyd, ¿no? ¿Qué opina usted un poco? Y también sobre el comunicado que Claro, sacó a mí la me universidad. parece importante y muy valiosa la posición del IDEPUC, que es el Instituto de Derechos Humanos, pero también obviamente la universidad en general. Nosotros como docentes de Derecho recibimos comunicaciones del jefe de departamento pidiéndonos que hablemos de esto en las clases. Yo dicto Derechos Humanos, o sea, de hecho es un tema que hablamos, y se han iniciado los procedimientos disciplinarios. Pero creo que más allá de esta condena, que es válida, ¿no? No se trata de un chico o una chica que tenían polos había un grupo ahí aplaudiendo. No se trata de eso, se trata de tener políticas, como nuevamente a nivel del Estado, no solamente de reacción, te voy a sancionar, te voy a suspender, sino de prevención. O sea, estos chicos, si ese video no hubiera salido, no hubiera pasado nada. Este chico hizo una fiesta, había muchísima gente, y esos polos donde tienen la foto de Fujimori, Mussolini y tal, ellos se paseaban en la universidad así. Entonces, mi propuesta, que incluso yo le propuse al rector, no sé qué pensará él, pero yo directamente le propuse crear una dirección o una entidad al interior de la universidad que no solamente investigue cuando hay un caso de racismo, sino que hable de lo que significa el racismo, lo que significa la discriminación, que pareciera que es algo que está totalmente naturalizado y que implica nuevamente la deshumanización del otro. Si hay algo que valoro yo de la universidad, y sé que me van a criticar porque hay la PUC, algo que valoro de la universidad es que en estudios generales
sobre todo en estudios generales, tú estudias diferentes materias con diferentes personas y algo que yo aprendí en la universidad es este respeto por la diversidad, ¿no? Creo que la universidad ha tenido muchos avances importantes, por ejemplo, en el tema de la lucha contra el acoso sexual. Todavía hay por hacer, pero hay una dirección. Hay una Entonces, dirección, entiendo, hay una ¿no? dirección. Y creo que tiene que ver lo mismo en el tema del racismo y creo que eso debería estar en todas las universidades, en los colegios, como algo general, ¿no? No es, nuevamente insisto, lo pueden crucificar a este chico. Ya lo sacaron, ya lo pueden crucificar, pero eso no va a acabar el problema. Mañana más tarde va a aparecer otro. Entonces tienes que identificar qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Dónde está el problema y cómo hacemos como universidad en este caso para prevenirlo? Doctora, le agradezco. Muchas gracias por estos minutos. A ustedes, muchas gracias.